Hermanos, pueden sentarse, por favor, y vamos a dejar a los pequeñitos que salgan reverentemente de este lugar a tomar su clase, pidiéndole al Señor que los bendiga y que reciban también grande instrucción en esta hora. Bien, hermanos, mantengan su Biblia abierta en esa porción que acabamos de leer, Juan capítulo 13, pero me concentraré en los últimos versículos leídos, que son el 34 y el 35, que dicen así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a orar, pero antes quisiera preguntar a nuestro hermano Martín si ya tiene el nombre del joven por el que vamos a orar. Bueno, hace unos años, o quizá ya más de año y medio, 2 años, venía aquí una hermana llamada Mari, la hermana Mari, con 2 jovencitos, uno más grande que otro, ya muchachitos adolescentes, uno de ellos, Eduardo, ¿verdad? Eduardo y Alexis. Eduardo es el que estaba enfermito, tenía un problema con los riñones, y le acaban de avisar a nuestro hermano, precisamente esta hermana Mari, que este jovencito Eduardo ya está internado por el problema de riñones que él tiene. No sé si ya sea insuficiencia renal ya declarada como tal, pero vamos a incluir a este jovencito que llegó a venir a la iglesia, él y su madre con su hermano, especialmente también para que Dios tenga compasión de esta joven vida, de este muchacho Eduardo, para que el Señor lo restaure. Vamos a orar por la predicación y por esto, hermanos. Padre bendito, te damos gracias por tu bondad y misericordia para con nosotros en este momento. Te agradecemos, Señor, tu palabra leída, y ahora, Señor, imploramos que hables a nuestros corazones, que el mensaje de tu palabra quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, para que día con día lo apliquemos, Señor, en todas las circunstancias que tú nos concedas vivir. Queremos también interceder por Eduardo, este joven a quien recordamos, pero no recordamos sus apellidos, Señor, ni de él ni de su madre, pero a quien tú conoces, Señor, y especialmente nuestra hermana suplica que oremos y pidamos por él. Tú sabes la condición de salud que él está, por la que él está atravesando. Lo ponemos en tus manos, Señor, suplicándote en tu infinito poder y misericordia le concedas el alivio, que es lo que ella y nosotros te pedimos. Te suplicamos tengas piedad de él y nos hables al corazón en esta hora, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dispensen, hermanos, no solo sigo agripado, creo que se ha ido empeorando esto, disculpen. Muy bien, hermanos. El título de este sermón: amor igual a mandamiento. Ese es el título de este sermón: amor igual a mandamiento. Bueno, el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario irradia un perentorio mensaje del amor divino, por lo cual, cada que nos congregamos para participar de los elementos conmemorativos de la cena del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos en obediencia amorosa a Cristo, que nos ha dado esta segunda ordenanza. Si reflexionamos que Cristo murió por el amor que nos tiene y que Él nos ha dado esta segunda ordenanza, podemos asociar los 2 eventos en la frase que titula este sermón: amor igual a mandamiento. Por lo cual el Señor también nos dice en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero el mandamiento se extiende mucho más allá de tomar
la cena conmemorativa del sacrificio de Cristo, pues se extiende a todos los ámbitos de la vida diaria, donde el trato con toda clase de personas creará roces y fricciones, las mismas que requerirán de nuestra parte cumplir y aplicar el mandamiento del amor que Cristo nos dejó. La pregunta que sigue es la siguiente: ¿qué cosas nos ha dejado el Señor Jesús que expresan su amor, el mismo que también debemos expresar a otros? ¿Qué cosas nos ha dejado? Bueno, vamos a decir 4 cosas básicas. En primer lugar, diremos que Jesús nos ha dejado su nuevo mandamiento. Versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora, ¿en realidad el mandamiento era nuevo en sí? Pues realmente era un mandamiento antiguo. Ya desde la antigüedad este mandamiento nuevo ya era conocido, ya era un mandamiento que realmente el pueblo del Señor conocía, pues es un mandamiento que el pueblo judío conocía. Pero lo interesante de este nuevo mandamiento es que ahora Cristo renueva todas las cosas. Por eso en una ocasión Cristo Jesús dijo: habéis oído, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Cristo dice: habéis oído, porque lo estaban constantemente oyendo, que debían amar al hermano, al prójimo o al hermano y aborrecer al enemigo. Pero si realmente ustedes buscan en la Biblia, ese mandamiento así como tal no existe. Era una deformación del mandamiento que el pueblo judío, que los sacerdotes y escribas y fariseos se habían encargado de tergiversar, porque el mandamiento de Dios no mandaba odiar al enemigo, no mandaba eso. En realidad, eso fue algo que le fueron agregando o añadiendo para que pudieran tener en ese mandamiento humano el pretexto para no amar a los enemigos. Sin embargo, Cristo, cuando viene, Él viene, no viene a abrogar la ley y los profetas, sino viene a cumplir la ley y los profetas. Y Él cumple la ley renovando o revalorando el mandamiento antiguo que había sido trastocado y que había sido alterado y que había sido torcido por la mente humana, y detrás de ellos la dirección del diablo, porque solo el diablo puede imponer en la mente humana, trastornar la palabra de Dios. Por eso dice Cristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Cristo tenía la autoridad para decir, para renovar el mandamiento y encomendarlo, porque Él por amor vino a este mundo, porque Él por amor dejó su trono de gloria en el cielo y todo su poderío, y vino encerrado o encapsulado en un cuerpo humano, autolimitado en poderes, y lo hizo por amor. Por eso Él podía hablar del mandamiento con toda autoridad, renovándolo, reintegrándole su dignidad original. Por eso, si vamos a la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, por favor, vean lo que dice el capítulo 2, versículos 7 y 8. Primera de Juan 2, 7 y 8, que dicen: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera
ya alumbra. ¡Qué hermosas palabras! Juan empieza diciendo que el mandamiento es el mismo, pero que sin embargo en Cristo es nuevo porque Él renueva todas las cosas. Porque Él, con su amor y con el sacrificio amoroso que hizo para salvarnos, dignifica nuevamente el mandamiento y en Él se hace verdad, porque por amor Él nos salvó y ahora nosotros, por habernos salvado, le amamos a Él. Por eso dice Juan que dice, sin embargo, os escribo mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Y vean nada más el efecto poderoso del mandamiento renovado de Cristo. Dice claramente, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Cristo es esa luz que vino a un mundo plagado de oscuridad espiritual, plagado de pecado, en el cual se necesitaba que la luz resplandeciera para que entonces el mundo que vivía en pecado pudiera ver la luz divina y pudiera encontrar el camino de salvación. Cuando usted acepte el amor de Cristo para salvación de su alma, ahora usted es un testigo de ese amor, un testimonio viviente del amor de Dios, y ese amor de Dios se hace una realidad en nosotros. Y el mandamiento antiguo cobra vida en Cristo porque se renueva, porque en Cristo no solo lo mandó, sino que lo cumplió. Él no solamente nos dijo que nos amáramos, sino que Él nos lo demostró. Dice la Escritura que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y es que realmente el hombre por naturaleza no ama a Dios, porque desde un principio le desobedeció y se rebeló a Él, habiendo sido creado por Dios y habiendo sido puesto en un hermoso jardín donde tenía todas sus necesidades cubiertas y satisfechas con todas las grandes bendiciones que Dios le había dado, pero que despreció por desobedecer y por cumplir sus propios deseos. De manera que estamos diciendo, en primer lugar, que Jesús nos ha dejado su nuevo mandamiento. En Cristo el mandamiento no solamente es un mandato, sino es una realidad, cobra vida, y por Él y por medio de Él nosotros también podemos amarnos. Es un mandamiento nuevo, renovado, así como Cristo renueva nuestra vida y nos hace nuevas criaturas, también renovó ese mandamiento, quitando la oscuridad que había empañado el mandamiento con la intervención del hombre que dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ese no era de Dios, eso era del hombre. Y ese mandamiento hermoso lo habían empañado y oscurecido con la mala intención o voluntad humana del pecado para justificarse en despreciar a las personas que consideraban sus enemigos. Pero si eso hubiera hecho Dios con nosotros, ¿sabe qué? Nunca hubiera venido a morir por nosotros, jamás. Leíamos en la mañana, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que, en primer lugar, hemos visto que Jesús nos ha dejado su nuevo mandamiento. En segundo lugar, veremos que Jesús nos ha dejado su amoroso mandamiento. No solamente es nuevo, sino que es un mandamiento amoroso, lleno de amor. Por eso dice el versículo 34 de Juan 13, un mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Allí radica que el mandamiento no solamente sea nuevo, sino que sea un mandamiento amoroso, porque es de Cristo de quien nos amó. Y no solo nos amó con su muerte, hermanos, nos amó desde la creación, porque dice la Biblia que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo. Y lo hizo desde el principio del mundo, porque Él mismo, Cristo, disculpen hermanos, fue parte de la creación. Dice la Biblia que Cristo estaba creando el mundo, el universo.
Esa es una porción de la Escritura muy hermosa que encontramos en Hebreos capítulo 1, que dice claramente, en el versículo 3 dice, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y no era el versículo 2 que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. De manera que Cristo nos ha amado tanto que es creador del universo, como Dios que es. Y como Dios que es, encarnó en un cuerpo humano para venir a morir por nosotros. Y no solo eso, una vez que murió, resucitó y regresó al cielo, a donde está con la diestra del Padre, para seguir ejerciendo esa autoridad y ese poderío lleno de amor, por lo cual nos ha dejado su amoroso mandamiento. Y dice el versículo 34, que como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fíjese qué interesante que Cristo no solo da órdenes, primero las cumple. Como dice la frase, para saber mandar hay que saber obedecer. Y Él primero obedece a lo que luego nos pediría que hiciéramos. Si Él nos manda amar, Él primero nos lo demostró, cuánto nos amó. Por eso nos ha dejado su amoroso mandamiento. Y si vamos al capítulo 15 de Juan, estamos en Juan, busque el capítulo 15 para que vea lo que dicen los versículos 12 al 14. Juan 15, 12 al 14 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vea qué interesante, ¿por qué el amor, por qué el mandamiento no solamente es nuevo, sino es un mandamiento amoroso? Porque Cristo nos lo demostró. Y Él dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él lo hizo. Él nos considera tan amigos, que quiso morir por nosotros. Por eso es que Proverbios dice que el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y Él nos considera sus amigos, y en esa gran amistad que Él considera que tenemos, murió por nosotros. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y luego dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De manera que entendemos ahora cómo Jesús nos ha dejado su amoroso mandamiento, para que lo cumplamos, hermanos, no para que lo sepamos, porque yo sé que muchos saben estos mandamientos, pero hace falta aplicarlos a la vida. Hace falta de veras que el amor se vea, se demuestre, porque nos llamamos hermanos, pero a veces nos tratamos como enemigos, porque nos decimos de la misma familia de Cristo, pero luego nos tratamos como desconocidos. Necesitamos, hermanos, que esta iglesia de Benecer, si queremos verla crecer, si queremos verla, que Dios la haga fructificar de manera hermosa, necesitamos primero entre nosotros resolver nuestras diferencias, derribando la barrera de enemistad, de resentimiento, de enojo, de toda clase de comentarios, críticas o chismes, porque eso es lo que ha dañado esta iglesia, hermanos, por años. Y como por años se ha permitido, y la filosofía antigua humana era, no digan nada, cállense, no hablen, porque la gente se va. Y sí, había mucha gente pero peleada, había mucha gente enemistada, y hay que acabar con eso. Se va a ir el que se tenga que ir, y se van a quedar los que se tengan que quedar.
aquellos que nos comprometamos con el amor de Cristo a amarnos, porque ese es el mandamiento no solamente nuevo, sino amoroso. Y el Señor nos ha dejado su mandamiento, su amoroso mandamiento. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor, hermanos. Muy bien, en tercer lugar diremos que Jesús nos ha dejado el propósito de su mandamiento. Volvamos ahí a Juan 13, versículo 35, que dice en su primera parte: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ahí está el propósito del mandamiento de Cristo, del nuevo mandamiento y del mandamiento amoroso. Que la gente sepa que somos discípulos de Cristo. Ahora, una pregunta que usted se debe contestar. No a mí, a usted mismo, porque de todos modos a Dios no lo va a engañar. La gente de veras lo identifica como un discípulo de Cristo, como un cristiano, lo identifican como tal, como un verdadero cristiano, o dicen, mira, y eso que dice que es cristiano y ve lo que hace. ¿Cómo lo identifican? ¿Cómo lo conocen? Yo les he dicho que mi papá cuenta de una familia a la que una vez visitó en una colonia, y como no tenía muy bien la dirección, porque se la habían dado, pero mi papá la había extraviado, sabía por dónde y llegó a la calle, pero no se acordaba del número, y vio una persona parada afuera de la puerta de su casa ahí, viendo la calle tranquilamente, un señor, y llegó y le preguntó, oiga, disculpe la molestia, sí, ¿en qué le puedo servir? Dígame. Pues mire, ando buscando a una familia que vive por esta calle, pero no recuerdo el nombre, la familia se apellida fulana de tal. En cuanto oyó el apellido de la familia y que mi papá le dijo que eran nuevos, que venían de otra ciudad y que tenían poco tiempo, aquí dice mi papá que la expresión de amabilidad que aquel hombre había mostrado para la duda que mi papá tenía cambió radicalmente a una expresión de molestia, de enojo, y dijo, esos que usted busca son una gente problemática, y así, y empezó a echarle a la familia, y son unos estos y le deben a todos, y aquí se han peleado con el mundo entero y nadie los quiere, ya no los aguantamos, acaban de llegar y quisiéramos que se largaran. Mi papá era el que estaba con los ojos tamaño plato, asustado de todo lo que se decía de aquella familia, que en la iglesia, hermano, hermana, abrazo y beso y con todos, ay, los hermanos qué buena onda son. Pues sí, aquí en el templo. Y no digo aquí en aquel, así decían los hermanos. Mi papá decía, qué vergüenza, me vine avergonzado. Y luego tuve que hablar con ellos. No, ya ellos un montón de excusas, no es cierto, ellos son los peleoneros. Y luego dice papá, en cuanto se empezaron a defender, vi que era cierto. Porque empezaron a insultar a la gente, empezaron a decir que ellos eran unos estos, unos lo otro. Y dije, lo único que hicieron pretendiendo defenderse fue confirmar lo que me habían dicho. Y es cierto, hermanos, ¿cómo nos conocen? ¿Cómo lo conocen en su cuadra, en el trabajo, en la escuela? ¿Cómo te conocen? ¿Como cristiano? O dicen, ¿y eso que eres cristiano? Y haces esto. El propósito de su mandamiento. En esto conocerán todos. Ese todos no excluye a nadie. Incluye a los de tu familia, a los de tu cuadra, a los de tu escuela, a los de tu trabajo, a los de tu iglesia y a los desconocidos, aunque no te conozcan, que tu actitud, tu conducta diga, ese ha de ser cristiano. Y es cierto, hermanos, porque Jesús nos ha dejado el propósito de su mandamiento. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 2, ahí tenemos esta aplicación práctica del mandamiento de Cristo. Vean lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47. Hechos 2,
43 al 47 que dice, sí dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos y con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día la a los que habían de ser salvos. Pero fíjese que ese no era el pasaje, era el pasaje que tengo más arribita, que dice claramente el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos dos pasajes, realmente eran el segundo, dicen cómo la iglesia primitiva impactaba a la sociedad, cómo la iglesia primitiva impactaba y cómo realmente la gente en Jerusalén de veras veía una diferencia en la iglesia cristiana del primer siglo. ¿Por qué, hermanos? Vean la vida que llevaban, vean la convivencia que tenían, vean el amor que de veras se demostraban unos a otros, y cómo de veras dice claramente la palabra que no había necesitados, que de veras todos se preocupaban por cada uno de los hermanos de la iglesia. Y yo aquí hago una pregunta: ¿usted realmente se ha preocupado por las necesidades de los hermanos que usted sabe en esta iglesia tienen carencias? ¿Cómo se ha preocupado? ¿Les ha tendido la mano? ¿Les ha ayudado? ¿Les ha dado algo de lo de su despensa que ha traído para cada uno de ellos? ¿Le interesa realmente si estos hermanos tienen algo que comer o que cenar esta noche? A lo mejor usted tiene su refrigerador lleno de comida, pero ¿se ha preguntado si alguno de los hermanos, que no necesito mencionarlos, tiene que cenar esta noche? Eso, hermanos, eso es de veras demostrar el amor. Y eso es lo que realmente el Señor quiere cuando dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos. El propósito de su mandamiento es un testimonio que honre y glorifique el amor de Dios en nuestra vida. De otra manera, hermanos, si no somos amorosos entre nosotros, allá afuera no van a creer que realmente el amor de Cristo es una realidad. ¿Por qué? Porque si nosotros nos decimos cristianos y no nos amamos, entonces estamos dejando mucho que desear. Y aquí con quien estamos fallando es con el Señor, no, además de con nosotros. Importante es esto, hermanos. Importante es considerar esto, que Jesús nos ha dejado su nuevo mandamiento, nos ha dejado su amoroso mandamiento, nos ha dejado el propósito de su mandamiento, pero algo más nos ha dejado: el compromiso de su mandamiento. Versículo 35, parte B de Juan capítulo 13, que dice al final, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si tuviereis amor los unos con los otros. Ahí está el compromiso, tenernos amor los unos para con los otros. Ahora, cuidado, hermano, no malinterpretemos que el amor es solapar las cosas malas. No malinterpretemos que amor es pasar por alto las faltas graves en la iglesia, porque eso es volver a hacer lo que el pueblo judío, que dijo: amarás a tu prójimo pero aborrecerás a tu enemigo. Es volver a alterar el mandamiento. El mandamiento del amor de Cristo es amarnos, pero si nos amamos, habrá que también atender a nuestros errores y corregirlos. Y para eso el Señor ha puesto en la iglesia gente con la capacidad y la autoridad moral y espiritual para eso. Por eso, cuando un servidor les llame la atención
nadie se moleste o se sienta, porque ese ha sido el problema de los que se han ido de esta iglesia, que un servidor ha tenido que llamar la atención y no les gusta y se van enojados. Y realmente lo único que han demostrado es no solamente inmadurez, sino intolerancia al amor de Dios que quiere corregirlos. Yo no soy Dios, pero es a través de sus siervos que Dios habla a los corazones y atiende los problemas por medio de sus siervos. Porque, hermanos, a un servidor no le gusta andar llamando la atención a la gente. No es algo que me agrade. No es algo que yo diga, a ver quién se porta mal para ahorita ejecutarme. Pues no. Pero es algo que es necesario hacer cuando se tenga que hacer. Y es algo que he hecho y que seguiría haciendo mientras haya necesidad, hermanos. Y todo es por el bien, en primer lugar, de cada persona que es reprendida o disciplinada, porque si tiene paciencia y acepta su culpa y se somete, Dios lo va a restaurar y su vida será de grande bendición. Pero si se revela, bueno, no es contra mí contra quien se revela, es contra el Señor, porque siempre les hablo yo con la palabra de Dios. Jamás les presento argumentos personales y les digo, es que yo creo o yo pienso. No, es que la Biblia dice, la Biblia enseña. Por esa razón, hermanos, es importante lo que Jesús nos ha dejado, el compromiso de su mandamiento. Si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando realmente alguien ama a alguien, le hace ver sus errores, porque por amor desea que los corrija. Cuando la persona, un padre de familia, una madre de familia, no corrige a los hijos, o un hermano a su hermana, o un familiar, o un amigo a su amigo, no le dice realmente sus errores, es alguien que no ama a su hijo, a su hermano, a su amigo, a su primo, a quien sea. Si lleva una convivencia estrecha con él y no le hace ver sus errores, entonces usted no ama a esa persona. Pero Dios nos ama y en ese amor quiere que nos amemos al grado de que cuando se tenga que corregir algo, se deba corregir. Por eso estamos diciendo el compromiso del mandamiento. Vamos por favor a Gálatas capítulo 5, que es muy claro en lo que va, es un pasaje muy claro que confirma todo lo que estamos diciendo. Gálatas capítulo 5, vea qué claro lo que encontramos en los versículos 13 y 14. Gálatas 5, 13 y 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo, ¿qué? Como a ti mismo. ¿Cómo se ama o cuánto se ama? Bueno, cada quien sabemos lo que nos amamos, lo que nos queremos, pues ese mismo amor que uno siente por sí mismo es el que debe sentir por la otra persona. Por eso claramente el Señor dice que nos llamó a esa libertad del pecado para poder amarnos como Él quiere, como nos amamos a nosotros mismos. Las cosas que usted anhela y desea, ¿las anhela para otro o nomás para usted? Qué difícil, ¿verdad? Pero qué claro. Y ese es el amor que Cristo exige de nosotros. Y yo realmente, hermanos, agradezco a Dios el amor que nos ha tenido. Porque imagínense dónde estuviéramos si el Señor no nos hubiera amado. Imagínense dónde estaríamos, qué fuera de nuestra vida. Nomás vea de dónde lo sacó Cristo. ¿Cómo sería su vida si el Señor no lo hubiera sacado de la vida en la que andaba? La verdad, hasta miedo da pensar. Hasta miedo da pensar. Jesús, como dije, nos ha dejado su nuevo mandamiento, su amoroso mandamiento,
el propósito de su mandamiento y el compromiso de su mandamiento. El amor es un mandamiento que Cristo nos ha dado, y para cumplirlo nos ha dado también el poderío de su Espíritu Santo, el conocimiento de su bendita palabra, el cobijo de la membresía de la Iglesia, que es el cuerpo espiritual de Cristo, y además nos da las oportunidades, las innumerables oportunidades para ejercitarnos en el cumplimiento de este mandamiento divino, por lo cual dice la palabra de Dios allá en Romanos: y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en un momento más vamos a celebrar la Cena del Señor. ¿Qué es lo que sigue en este momento? ¿Ya te pusiste a cuentas con Dios? ¿Vas a tomar la Cena del Señor dignamente del nombre de nuestro Dios? Un pasaje dice, una frase dice: cuando amamos a las personas, cumplimos el mandamiento de Cristo. Vamos a pasar a la Cena del Señor, hermanos, por favor.